no puedes quedarte con que sí, le competimos a Jorge Guzmán, le competimos a Barcelona. Tu equipo está armado para que ganes esos partidos. Porque Sí. se les fue el partido. No, es No, que es ahí no que tiene que no salir tiene que nadie. salir. Tal vez no estamos jugando bien colectivamente, pero yo me voy a poner el equipo al hombro y vamos a ganar los partidos. Creo que nadie esperaba que San Antonio le compita de esa forma. Creo que es porque nadie se atrevía capaz a gastar lo que El presupuesto. exacto, el presupuesto que en un requiere ese fichaje en un jugador ecuatoriano. Manifestemos para nuestra selección Manifestemos llegar a ecuatoriana. las eliminatorias, por favor. Sí. Vamos a ver qué nos muestre de ahora en adelante con sus nuevos refuerzos también el equipo de Gastón Fernández. Y va a tener que levantar si Zamora va a querer Y Zamora tener lo va a necesitar. oportunidad para Totalmente, competir después en la totalmente. segunda parte de la temporada. Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Fuera Podcast. Volvemos acá después de la tercera semana de Liga Básquetbol. Se acabó la jornada 6 y estamos ya próximos a la mitad de temporada. Recordemos que son 18 jornadas, a la 9 van a empezar los partidos de vuelta. Los partidos de vuelta y tras esta semana queda un solo invicto en el torneo. Quedó solo. uno y no fue el que dijimos. Y no fue el que dijimos la semana pasada. Fallamos en Esa nuestro sí fue la pronóstico. sorpresa. Fallamos en nuestro pronóstico. Lo mufamos a Importadora. Totalmente. Hay que decirlo como es. Creo que sí. Creo que lo mufamos acá. Mil disculpas a la gente de Importadora. Para nosotros nuestra predicción era que el ellos equipo iban de a Ambato era hacer el que se va a mantener el invicto, pero no. Es Fue Barcelona. el equipo guayaquileño. Barcelona es el que mantiene como favorito, invicto y sorpresa en este 2025. Creo que nadie esperaba ese arranque del equipo guayaquileño. Sí, eso iba a decir más que todo, es la sorpresa de ver a Barcelona llevándose ese invicto frente al equipo de Importador Alvarado. Que venía también- siendo un gran partido. Y también se le quitó el invicto a Piratas, que es otra de las cosas que dijimos la semana pasada, que creíamos que Piratas iba a continuar siendo invicto y no perdió acá en Loja ayer contra Jorge Guzmán en un partido muy bueno del equipo lojano. Pero Un partido 10 de 10 del equipo lojano. sí, pero vamos a ir desmenuzando cada uno de estos partidos, empezando por la jornada 5, que fue cuando comenzamos el martes de la semana pasada, con Piratas de los Lagos contra Guerreros. Este era el partido que abría la semana y Piratas continuaba invicto en un partido que... Era relativamente sencillo Iba a para decir el equipo de trámite, Ibarra. pero De trámite. Era de local, Piratas Sí. venía con una muy buena racha, pues Guerreros, pese a que ha tenido muy buenas participaciones, sobre todo desde sus perimetrales, de su base Fermín, que ha sido pues su mejor jugador en lo que lleva de la temporada, pero sabíamos que iba a ser muy difícil y pues no le fue suficiente y Piratas Sí. termina llevándose la victoria. Sí, de pero local. Guerreros, la verdad, Este partido sorprendido... que no se suspendió, que no se postergó, perdón, porque en ese inicio se postergó el partido de Jorge Guzmán con, si no me equivoco. No, ya No. estás en otra semana. Eso fue la semana Es pasada en el verdad, partido tienes de toda la Barcelona. razón, tienes toda la razón, el Eh, partido con Barcelona. Acá este martes hubieron 2 partidos. Estamos teniendo el jueves libre. Desde la semana pasada. Sí, los lunes y los jueves no se está jugando. Se está jugando una jornada entre martes y miércoles y otra entre viernes y sábado. Nada más. Entonces, este martes hubo 2 partidos. Ese era el primero. En el segundo, Importador Alvarado recibía en Ambato a Zamora Jaguars, ya con la presencia de Manu Gómez. Ahora sí. Ya con el debut de Manu Gómez, que le está dando una nueva cara al equipo de Zamora, si bien... Pero no sé si se ha reflejado en los resultados. Sí, lamentablemente no se ha visto reflejado en los resultados finales, que a la final es lo que importa, pero el juego de Manu Gómez dinamiza muchísimo más, sobre todo la participación de Gil Atencio, que es alguien con quien está jugando mucho en estos últimos 2 partidos. Manu Gómez distribuye muchísimo el juego. Ujú. Y esa ha sido pues su carta de presentación en el partido de la jornada 5 y en el partido de la jornada 6. Acá un partido de 100 puntos, Importadora gana 107-89, la verdad un Con amplio contundencia. margen de diferencia y creo que este partido sí era perdible para Zamora Jaguars, Sí, dado cómo venía Importador Alvarado. sí, más Totalmente. que todo se notaba la jerarquía al menos de Importador Alvarado viniendo desde todos los partidos y se vio reflejado al menos en los parciales de cada cuarto, toditos se los llevó. Sí, Y Zamora creo que, bueno, debe darle un poquito más de tiempo también a Manu Gómez, porque si bien su juego es circular bastantísimo el balón, veíamos que el anterior base era Ludueña. Ludueña. Él tomaba bastantes decisiones y él mismo filtraba en esa, digamos, él se cargaba el equipo al hombro.
pero en este caso, Manu Gómez distribuye bastante la bola y confía mucho en sus compañeros. Entonces yo creo que ahí un poquito ambientarse con el nuevo equipo. Sí, en este partido empieza con 17 puntos Manu Gómez, Y las pero asistencias, 5 asistencias. sí, pero no encuentra todavía Zamora el camino a las victorias. Esta semana no ganó, le tocaron 2 partidos muy difíciles. difíciles y los 2 fuera de casa. Zamora jugó esta semana de visitante. Como sabemos, el equipo de Zamora, su mayor fortaleza es jugar en Zamora. Totalmente. Entonces creo que van a darle un poco más de tiempo. Este partido tampoco estuvo en la banca Hugo Turilli, y lo decíamos la semana pasada en el episodio. Tuvo 2 fechas de suspensión. Que tuvo 2 fechas de suspensión por lo que pasó en el partido contra San Antonio Gold la semana pasada en Zamora. Bueno, volvemos después de un exabrupto acá ocasionado por el agua, pero lo que quería mencionar era en Importador Alvarado en este partido, gran partido de su quinteto titular, Mike Paul con 35 puntos, Andrés Lugli con 20 puntos, Jamel Harris con 14 puntos y Matías Acosta, que viene siendo ese sexto hombre que entra al cambio, que tiene bastante rotación en el equipo de Importador Alvarado, con 19 puntos, siendo un jugador bastante importante desde el banquillo en el equipo de Lucas Gil Russo. Sí, acá los 35 puntos de Mike Paul son esenciales. Sí, son lo que destaca igual en la hoja de estadísticas, que creo que ha sido su mejor partido en lo que lleva de la liga, porque usualmente Importador Alvarado juega más con Johu Castillo, que este partido solo tuvo 9 puntos y no destacó tanto acá. Y bueno, Importadora sigue encontrando el camino, la verdad. Importadora ya tiene su equipo y su estilo de juego definido. Creo que eso es algo muy bueno para el equipo ambateño y creo que de alguna forma puede ser muy bueno para los equipos rivales también, porque ya van a identificar el tipo de juego, y el estilo al cual se van a enfrentar en los diferentes partidos y les puede servir para contrarrestar un poco. Pero Importador Alvarado siempre le ha ido encontrando la salida, pero en la fecha que vamos a hablar, en la jornada 6, es la única en la que no pudo recuperar su juego y pues se llevó la victoria y perdió su invicto. Sí, y bueno, continuando en esta jornada, las 5 seguía el miércoles con 3 partidos, que es lo que tenemos ahora, un día de 2 partidos y otro día de 3 partidos en cada semana, con el partido en Riobamba. Leones recibía a Jorge Guzmán en uno de los que ha sido los enfrentamientos clásicos de estos años de Liga Basket Pro, ahora con caras muy renovadas, ya por lo menos en el equipo de Leones, que ya es completamente nuevo. Prácticamente. Sí, solo me parece que había un jugador nomás que se mantenía. Acá ya debutaba Manigold en el partido del y Seven Woods también, este fue el primer partido de Seven Woods acá. Y el primer partido de Seven Woods ya en el equipo riobambeño, en el equipo de Gastón Fernández, que Seven Woods le dio una nueva cara también al equipo de Gastón Fernández. Lo conocemos a Seven Woods, el estilo de juego que tiene, la capacidad individual en el 1 versus 1 que posee, lo vimos la temporada pasada con Zamora. Y pese a estar pues sin actividad física, sin actividad de juego desde su lesión del año pasado, pues no decepcionó en este debut. No se notó con 30 minutos todavía en partido. Porque acá debutaba el otro refuerzo también, Cory Manigault, que fue anunciado el mismo día de este partido. Fue anunciado el miércoles en la mañana y era el primer partido de Seven Woods con estos nuevos compañeros. La primera vez que veíamos este equipo de Leones como tal en la cancha y sí se notaba mucho que todavía les falta entrenar más juntos. Se notó mucho, sobre todo en la primera mitad del partido. Pero Leones en este partido fue de menos a más. Totalmente. Fue de menos a más. Se notó al inicio que no estaban conectados, no entraron bien ninguno, creo que a excepción de Eric Mesías, que jugó muy bien desde el inicio. Pero fueron creciendo y después del entretiempo se notó mucho más cómo empezó a jugar mejor Seven Woods con el resto de sus compañeros, sobre todo con Prince y también abajo con Manigault. Bueno, este partido lo termina ganando el equipo lojano 94-85. Que acá hay que decir que el partido tuvo una ventaja de casi 25 puntos en algún momento del partido y se fueron al medio tiempo con 19 puntos arriba Jorge Guzmán. O sea, en el tercer cuarto se cayeron y casi parecido a cómo se cayeron en Guayaquil cuando perdieron la semana pasada. Exactamente, era algo que venía siendo común en el equipo lojano, que los terceros cuartos
volviendo del descanso, Son decaen. Son los demonios de Jorge Guzmán. Decaen en Tercer y estos último terceros cuarto. cuartos. Le pasó en Guayaquil, le pasó acá, de 19 puntos acortaron a 8, si no me equivoco, o menos. Leones se puso hasta 3 puntos. Exactamente. Nunca pudo remontar Acortaron el a la mínima. partido, pero la cortaron, estuvieron ahí en algún punto en la segunda mitad. Y estas eran las cosas que también tenía que Jorge Guzmán derrotar en la siguiente jornada que recibían a Piratas acá en el Ciudad de Loja, porque ya les ha pasado varias veces esto que se cae el equipo en el tercer cuarto. Y acá tuvieron la suerte de que Leones todavía no se encontraba y no pudo capitalizar en todas las aperturas que le dio el equipo. Lo que le faltó es lo que tú decías, un poco más de continuidad en el equipo y mayor práctica en conjunto. Como lo habíamos dicho, Seven Woods era el partido que debutaba, Manigold era el partido que debutaba, y si bien es cierto, los demás ya venían jugando juntos desde la primera jornada, Leones no se había encontrado, no había Sí, encontrado su estilo de juego, nada más. por algo los Era cambios. destellos, exactamente, era destellos de Eric Mesías y de Yasvani Fundora en el pivot, que lo venía manteniendo y sosteniendo la parte ofensiva de Leones. Y acá hay que darle un poco de tiempo al tiempo, y en estas 2 fechas creo que hemos venido presenciando, hemos venido viendo cómo Leones va poco a poco mejorando. Sí. O sea, bueno, ahí un poquito mencionar que decías destellos de Mesías. Para mí es el jugador más consistente que tiene Leones. Nada que destellos, Totalmente. la iluminación completa. O sea, llegar a este partido de titular, él fue titular y para mí ha sido de los jugadores más consistentes del equipo de Leones. El mejor jugador de Leones en lo Totalmente. que va de la temporada, porque ninguno de sus titulares hasta ahora ha tenido ese estrellato en el equipo de carrear el equipo, ponerse el equipo al hombro y decir, sí, ya, tal vez no estamos jugando bien colectivamente, pero yo me voy a poner el equipo al hombro y vamos a ganar los partidos, yo voy a hacer tantos puntos. Pero eso era lo que me refería, destellos de Eric Mesías y de Fundora son los que le han mantenido la ofensiva a Leones en lo que va de la temporada. Y lo dijimos porque este partido lo pudimos transmitir por radio, igual por Facebook Live y eso. Lo decíamos mientras en el partido que Leones tiene ahora sí, tiene espacio para crecer. Tiene margen, tiene ese margen que no había tenido en las otras fechas. Porque no se veía el camino antes. Y no se veía por dónde podían crecer, porque no se encontraba ninguna vía. Con los cambios que ha hecho, se notó mucho en este partido que sí tienen un margen de crecimiento mucho mayor y que se pueden, aquí sí se ven destellos de lo que puede llegar a ser el equipo de Leones, tal vez. Exactamente, ya se ve un poco más de no solo Eric Mesías y Fundora, sino ya vemos lo que puede ser Ty Prince, lo que puede hacer Seven Woods. Prince que en esta semana, en estas 2 últimas jornadas, ha mejorado potencialmente de lo que venía haciendo. Sí, y eso no es ninguna casualidad. Tiene mucho que ver con que ahora el que distribuye la pelota es Seven Woods. Y cómo Seven Woods se adapta a los equipos. Lo vimos el año pasado en Zamora. Seven Woods es un jugador que sí necesita el balón, pero él sabe medir los momentos en los que tiene que distribuir y tiene este timing bastante bueno de entender muy bien el juego y saber en qué momentos tiene que pasar el balón. Entonces, algo que ha sido bastante beneficioso para Leones, que perdió este partido. Esta jornada tuvo 2 partidos de local. Este primero lo pierde contra uno de los equipos más fuertes del torneo, definitivamente. Era un partido perdible, sí, era un partido perdible para Leones. Era un partido perdible. Y considerando que eran el debut de sus 2 nuevos jugadores, lo hicieron bastante bien, pero lo rescatable es lo que tú dices, María, es el camino que se le puede comenzar a ver a Leones. Parece un camino más real. Sí, parece un poco de luz. Creíble. Mejor, es más creíble. Incluso creo que los fans de Leones están mucho más entusiasmados. mucho más felices con cómo se mostró el equipo acá, porque a pesar de que pierdan el partido, lo decimos, creo que era un partido perdible teniendo en cuenta la actualidad en la que llegaba Leones y Jorge Guzmán. Entonces, era un partido perdible y dejó muchas mejores sensaciones de lo que venía en las jornadas anteriores. Entonces, este partido dejó sensaciones buenas para el equipo de Riobamba, que después de este partido anunció un refuerzo más. Un nuevo refuerzo. Justin Winston, si no estoy equivocada. Ajá, sí. Entonces, ahora sí ya tiene un equipo que de ¿cuántos? 4 americanos. Tiene a Seven Woods, tiene a Prince, tiene a Manigold y a Justin Winston. Justin Winston. Entonces, su base de extranjeros cambió completamente. Es una base norteamericana ahora. Simplemente los extranjeros se queda Alejo Montés.
es el único argentino que se mantiene en el equipo de Leones, yo creo que Gastón Fernández le tiene bastante confianza y tiene mucha experiencia en lo que puede dar Alejo Montés. Lo vimos el primer año que jugó acá en Liga Pro y tiene bastante que ofrecer. No se sabía encontrar en el equipo actualmente, pero Gastón Fernández le tiene mucha confianza y es el único argentino que se mantiene y le puede aportar muchísimo cómo distribuye el juego. También se ve en Wutsael para sus tiros perimetrales y hay un camino que Gastón Fernández finalmente en esta semana, en la tercera semana. Lo van encontrando, que deja muy buenas sensaciones Leones después de esta semana, de lo que podría llegar a ser el equipo. Y por eso los decíamos en el episodio de la semana pasada, que por eso es importante que cuando las piezas no se ajustan, hacer cambios tempranos. Hicieron cambios en la jornada, que en la jornada 4, después de la segunda semana, y les ha dado mucho mejor resultado. Y ahora van a tener casi toda la segunda mitad de la temporada y un poco más para hacer crecer las piezas que tiene actualmente. Entonces creo que dentro de todo deja sensaciones buenas el equipo de Leones. Y en Jorge Guzmán hubo también anuncios. Hubo anuncios. Para este partido no todavía. No, pero fue después. El anuncio partido. Fue entre este partido y el del sábado, entre la fecha 5 y la 6. Pero Jorge Guzmán, junto con su dirigencia, hacen un gran papel y uno de los anuncios de la temporada, porque es un debut en Liga Pro, es un ecuatoriano que ha venido destacando en ligas extranjeras y es Brian Carabalí, el pívot ecuatoriano que viene de jugar en Indonesia, en Dewa United, compañero de, pues que muchos recordarán aquí en Loja, quien no pudo debutar, Jordan Adams, jugó con él en Indonesia, en Dewa United, y vuelve a cruzar el charco para este lado, para volver a la Liga Pro y para Jorge Guzmán en una posición que el equipo lojano lo necesitaba reforzar. Y sin ocupar plaza extranjera, por eso es un golazo. Sí, lo decíamos en la transmisión ayer, que creo que la razón por la que Brian Carabalí no había debutado todavía en Liga Basket Pro, creo que es porque nadie se atrevía capaz a gastar lo que... El presupuesto. El presupuesto que requiere ese fichaje en un jugador ecuatoriano. Y acá Jorge Guzmán lo hace muy bien, muy buen fichaje, la verdad. Lo hablábamos al inicio de temporada, que capaz podía ser él quien llegaba. En algún momento lo predijimos, que él podía ser una de las opciones porque era la posición en la que necesitaba Jorge Guzmán reforzarse. Cuando todavía estaban haciendo los anuncios de jugadores, sí. Y justo habíamos visto que anunciaron su salida de Dewa United en Indonesia y quedaba libre porque ya regresó a Argentina, pues la Liga Argentina está terminándose. Obviamente no iba a tener un equipo porque todos los equipos que están en playoffs ya tienen sus plantillas. Tienen sus plantillas y nada, quedaba gente libre y Jorge Guzmán aprovechó eso haciendo una gran labor dirigencial y hace este anuncio que hay que ponerle un ojito. Todavía no debuta Brian Carabalí, pero hay que ponerle un ojito de lo que puede hacer. Ustedes van a estar viendo este episodio miércoles. Hoy en la noche Jorge Guzmán juega en Quito y ya ahí sí ya es muy posible que va a debutar Brian Carabalí. Claro, porque todavía no está habilitado. Sí, no. Para estas fechas que estamos hablando a las 5 y las 6, todavía no está ni acá en el país ni jugó ninguno de los dos partidos. Claro, hoy domingo 22 todavía Brian ni siquiera está en el país. Hay que considerar que recién nació su hijo pequeño hace un par de semanas, entonces... Eso me tiene un poco dudoso a ver si iba a jugar el miércoles en Quito, pero según lo que escuchamos, yo creería que sí. Yo también creería que sí. Creo que ya tiene que estar pues buscando el camino de venir acá a Loja. No sé si se encontrarán en Quito. Yo creo que se va a encontrar en Quito. Puede ser una manera de hacer mejor la logística, pero pues es un viaje extra. El tema de tener el bebé pequeño, recién nacido, es un punto que se puede considerar, sobre todo para la parte de traslado. Es que dudo que venga su familia ya ahora acá. Su mujer razón. Y su hijo recién nacido deben quedarse en Argentina. Bueno, es imposible que vengan todos de una. Es muy posible que después vayan a venir, sí, pero ahora no creo que para esta semana sea el traslado así general. Pero o sea, de que vaya a jugar ese partido, yo creo que sí harán todo lo posible porque se necesita ese jugador. Sí, lo necesitan y pero ya... juegan contra Spartans, entonces no es un partido tan demandante. Claro. Entonces no lo necesitan. Entonces no. Ahí vemos eso y nada, pero hay que decirlo,
tremendo fichaje que anuncia el equipo lojano sin ocupar una plaza extranjera, pero es un jugador de talla internacional que te da muchísimo potencial en la zona interior y nada, esperamos lo mejor para Brian acá en el equipo lojano. Y el día de ayer que pudimos hablar con Alexander Guerra, él nos mencionaba que la última vez que jugaron juntos en Liga Nacional quedaron campeones y es el objetivo que esperan ahora nuevamente en el equipo lojano, que se vuelvan a encontrar. Así que los mejores deseos para Brian en su debut en Liga Pro. Sí, todas las buenas vibras. Y no, algo te quería mencionar, todavía no se menciona quién va a salir. No, es que ahí no tiene que salir nadie, porque es una plaza ecuatoriana, no necesitan hacer un cambio. Es lo que decía, ahora, claro. Eso le suma el... Claro. Sí. No tienen que cambiar. También escuchamos que van a haber más cambios, entonces, que sí van a haber cambios de extranjeros. No sabemos quién sale ni quién va a llegar, pero escuchamos que van a haber cambios en el equipo, en las plazas extranjeras. Yo me refería a eso porque se hablaba de personas que van a salir. De eso no sabemos todavía, pero no, Brian, sí, claro. Porque Brian es una pieza local, o sea, es una plaza ecuatoriana. Entonces, ahí no saldría ninguno de los 6 extranjeros que tiene, pero con nombres que, según escuche, van a anunciar después. Ahí sí tendrían que ya hacer los cambios. Claro. Ahí sí tendrían que anunciar quién sale. Eso era el plus que yo le sumaba a la labor dirigencial de sumar un jugador de la categoría de Brian Carabalí, un jugador internacional, sin ni siquiera ocupar una plaza extranjera. Y eso era lo que tú decías, era el riesgo que capaz ninguno de los otros equipos querían hacer para contratar a Brian. Es que capaz esto, en cuestión de plazas, claro que es algo muy bueno de que tú no tengas que gastar una plaza extranjera, pero en cuestión de presupuesto, yo ahí sí imagino que a otros equipos tal vez sí te puede limitar en ocupar esa cantidad de presupuesto en una plaza ecuatoriana, ya te limita las opciones para las plazas extranjeras. Y esa puede ser la razón por la cual todavía no, porque ya va a ser que la 4ª temporada de Liga Basket Pro y era un poco raro que no haya jugado todavía en ninguna de las 4. Bueno, él venía reluciendo muchísimo ya internacionalmente, sobre todo en la Liga Argentina, en su paso por San Martín, quedó como uno de los mejores pivots en esa temporada, así que... De los mejores defensas era en las ligas. Sí, claro. sí. En la Liga Argentina. Y creo que esto, vamos a tener acá los 2 mejores jugadores nacionales ya en Liga Basket Pro, Abraham y ahora Brian. Eso es algo que va a ser muy interesante de ver, y a los amantes del baloncesto y a los seguidores del baloncesto y los jugadores ecuatorianos, porque va a haber una disputa muy, muy, muy interesante por ver quién es el mejor jugador nacional, porque tenemos a Abraham Barahona en San Antonio Gold, llega Brian Carabalí, Jorge Guzmán. Tenemos año se mete Eric Mesías, en eso. Tenía una participación clave en Leones, y también lo sumaría Jordan Cárdenas, que está teniendo una participación importantísima también en San Antonio. Entonces, a eso también le sumaría a Luis Reascos, que está teniendo una participación destacada, no tanto como los demás. Ahí comparte mucho el protagonismo, creo. Sí, yo creo que el premio va a ser entre los otros 4. Pero va a ser bastante importante el ver la participación de estos jugadores ecuatorianos en esta temporada. Sí, igual tenemos que ver cómo va a ser el rol de Brian en el equipo. Jorge Guzmán ahora conserva sus 6 plazas extranjeras, tiene un pivot titular. Entonces vamos a ver cómo se da esa relación, y esa relación que tiene que construir con Ty Toney también, con su base. Sí. Eso va a ser importantísimo para ver la participación y el rol que va a tener Brian Carabalí. Y esto a mí me emociona un poco, igual pensando en la fecha FIBA que viene en agosto. Totalmente. Porque Brian no ha estado con la selección ecuatoriana en las últimas fechas. Y eso tiene mucho que ver por las fechas que estaba jugando en las ligas extranjeras. Claro. Y en esas ligas no suelen dar permiso para ciertas ventanas FIBA que no son como las... No son muy importantes, porque nuestra selección, todavía tiene que pasar un proceso muy largo antes de poder clasificar al clasificatorio. A la eliminatoria, exactamente. Porque en la eliminatoria es donde las diferentes ligas ceden a sus jugadores y los habilitan para jugar en sus diferentes selecciones, pero en un preclasificatorio no es común, y sobre todo si está teniendo un rol protagónico no le van a dar tiempo, y es por eso que Brian Carabalí no ha estado en las últimas convocatorias, pero estando acá en la Liga Basket ya es muy probable, porque el año pasado Liga Basket
Basket Pro ya abrió la ventana FIBA para acceder a los jugadores de Liga Basket Pro a la selección ecuatoriana. Entonces creo que puede ser muy probable que lo veamos en la selección en agosto. Y me entusiasma mucho. Amén, sí, amén. Y me entusiasma mucho la continuidad con la que van a llegar los jugadores ecuatorianos, porque los nombres que mencionamos antes son pues jugadores claves y titulares en la selección de Ecuador. Claro, ellos han estado en estas y están teniendo mucha continuidad en sus equipos. Luis Rascos en Piratas tiene muchos minutos. Jordan Cárdenas y Abraham Barahona en San Antonio, ni se diga. Ahora va a llegar Brian. Ahora igual Brian Luis Rascos juega mucho en Piratas. Aaron Capurro juega mucho en Guerreros. Entonces, manifestemos. Manifestemos acá. Manifestemos para nuestra selección ecuatoriana. Llegar a las eliminatorias, por favor. Sí, tú me das esos nombres y yo... Sí. Yo confío. Yo confío. Yo tengo fe. Yo confío y no solo por eso y la calidad de jugadores que tenemos, creo que estamos muy cerca en poder soñar en llegar a la eliminatoria. Sí, y hay que tener en cuenta igual, creo que estamos en unos años en los que las otras selecciones sudamericanas no están en los niveles en los que suelen estar. Ya lo vimos. Una transición. Vimos el ejemplo de Argentina. Argentina no clasificó a los últimos Juegos Olímpicos porque está precisamente en ese proceso de transición entre los nombres antiguos y buscar nuevos talentos. Es ahora donde Ecuador tiene que aprovechar eso. Totalmente. Y eso pasa con las demás selecciones también a nivel de Latinoamérica. Y es un momento preciso porque nuestros jugadores son jóvenes. Y están todos en muy buen nivel ahora. Muy buen nivel, vienen con bastante continuidad, vienen teniendo participación en ligas internacionales, así que... Manifestamos. Señores, sí se puede, el famoso sí se puede para la selección ecuatoriana de baloncesto. Siguiendo con la fecha 5, porque ya nos desviamos a tema selección, ya les dijimos que vamos a hacer un episodio para el tema selección. Sí. Un partidazo, el partido de la fecha 5, Barcelona recibía a San Antonio en uno que parecía que Barcelona era muy favorito, pero termina siendo un partido muy peleado. Totalmente. El primer partido de overtime de la temporada, creo. Y doble overtime. Creo que sorprendió muchísimo cómo se llegó a encontrar y consolidar el equipo de Manuel Jaime en este partido. Era algo que no lo esperaba nadie, creo yo. Un nombre que venimos diciendo ahorita, Abraham Barahona. Abraham Barahona. Abraham Barahona es la respuesta al por qué San Antonio este partido lo peleó hasta el último. 27 puntos para el ecuatoriano Abraham Barahona, que tuvo la oportunidad de sellar la victoria en un 2+1 con el tiempo acabado en los 40 minutos regulares. Lamentablemente falló este tiro, mandan al primer overtime. Y también pudo ganarlo en este primer overtime San Antonio, pero ahí Garrick tomó un tiro apresurado de 3 puntos, creo yo, bastante apresurado, considerando que iban empates y tranquilamente un tiro de media distancia. Valía el doble. Valía que vaya a buscar. Lo falla el tiro, se van al siguiente overtime. Esa jugada era... Recuerda, ¿me pidió Emanuel Jaime tiempo muerto antes de esa jugada? Me parece que sí. Me parece que sí. Porque, no lo recuerdo muy bien, porque muy rara la jugada apresurada. Era un momento para que pares el partido y dibujes una jugada trabajada. No, yo creo que no lo pidió. Yo creo que no lo pidió, la verdad. Yo también Una jugada que viene desde el saque de fondo. Desde el saque de fondo viene él con toda la posesión. Porque bueno, no sé si están ustedes de acuerdo. Para mí es una jugada en la que paras el partido y dibujas. Totalmente. O sea, dibujas algo que ya hayas trabajado en entrenamientos. Y sobre todo teniendo en consideración el marcador igualado. Claro, lo que tú decías, hacía falta nada más un doble. Podías pedir el tiempo muerto, dibujabas una jugada que ya la hayas entrenado varias veces. Los entrenadores todos tienen esa clase de jugadas para mandar en esos momentos. Era momento para eso, no para que se dé la jugada apresurada. Y para mí hubiese sido una jugada para buscarlo o a Abraham Barahona, que venía enrachado, o a Jordan Cárdenas, que sorpresivamente no salió por faltas en este partido. Primer partido, no creo que es el primero, pero sorpresivamente Jordan Cárdenas no salió expulsado por faltas en un partido con 2 tiempos extra. Y 17 puntos, 15 rebotes para Jordan, también partidazo para él, un gran partido para los dos ecuatorianos en San Antonio Gold, que fueron quienes sacaron el equipo adelante, y en esa jugada yo hubiese buscado cualquiera de los dos a buscar los puntos debajo del anillo, o la por falta. El contrario, la falta. A la línea. Era muy fácil, creo que Jordan Cárdenas saque la falta ahí abajo. Es un jugador muy fuerte, un gran emparejamiento con el brasileño Vinicius Nascimento Chagas, que aquí fue el que ganó el partido, y finalmente una desconcentración en la ofensiva, en donde prácticamente solo Vinicius agarra el rebote y pues sencillamente y de manera sencilla la deposita y hace el game winner en este partido en el segundo overtime. Y Vinicius
con un tremendo partido, 31 puntos y 20 rebotes. Sí, en esa jugada recuerdo que fue entre dos jugadores de San Antonio, Demian Álvarez Desentendidos lo queda viendo, sí, disociaron prácticamente en ese momento y Emmanuel Jaime no sabía dónde meterse. Sí, porque se les fue el partido. Se les va el partido. Un partido que llevaban controlando San Antonio primero, segundo, cuarto. El tercer cuarto ya se veía un poquito de conflictos ahí, pero para el cuarto ya se les vino encima totalmente y no pudieron manejarlo. Y hablemos de que no es el primer partido en la temporada que se les va de esta forma. Es el tercero ya que se les va. Y le pasó a Canloja. Es la tercera vez que se les va un partido de esta forma. De hecho, por eso. Y voy a agregar que casi le pasó en Cuenca también, o sea, contra Cuenca, porque ese partido lo jugaron de locales, pero casi le pasó contra Cuenca también. Entonces, no sé qué sensaciones nos deja San Antonio Gold. Yo creo... Nos miramos nada más acá. Espero equivocarme. Creo que es parte mental aquí. Yo también creo que ya entra en un terreno de allá. Porque es desesperación total. Tomar un tiro apresurado. Descuidar tu defensa. En un overtime en el que te estás jugando todo. Fallar el tiro libre de parte de Barahona, bueno... Es de humanos. Los libres son muy mentales. Los libres sí son muy mentales. Y sobre todo en esa posición en la que lo haces. Tienes la presión de todo. De todo. No de todo el Coliseo. Estaba vacío ese Coliseo. Sí, yo sé, pero el Coliseo de Guayaquil nunca hay presión de gente. Entonces, yo creo que va un poquito ahí. La presión del momento, de manejar, claro, yo creo, el partido, manejar la parte mental, y porque entran en desesperación. Y la mayor parte de veces, por eso es que sale Jordan Cárdenas expulsado. Sí. No ha sido el inicio de temporada que ha esperado San Antonio Gold. Eso es. La desesperación por eso es. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo que ya creo que en estas fechas, ya estamos en la fecha 6, pasamos la fecha 6 y empieza a ser muy mental lo que tiene el equipo. Ya se enfrasca en sus propios fantasmas de lo que le ha pasado en las fechas anteriores, porque no puede ser que pierdas 3 veces el mismo partido. Eso sí. Pero bueno, yo creo que este partido le da, pese a la derrota, un envión anímico a San Antonio. Yo creo que le dio vida a Barcelona, le dio mucha vida a Barcelona de cara a la fecha que tenía después. Sí, sobre todo eso, pero también le da un envión anímico de alguna forma a San Antonio, porque es el primer partido que de alguna forma encontró su juego, le jugó del tú a tú a Barcelona, que venía siendo invicto. Sí, exactamente. Y en este partido era un favorito por todo el mundo. Creo que nadie esperaba que San Antonio le compita de esa forma a Barcelona, llevándolo a dos tiempos extra. Así que... Sí, por esa parte. Por esa parte nada más. Sí. Porque la derrota igual se la llevaron. Sí, o sea, yo no coincido tanto, la verdad, porque para mí no puedes juzgar ahora la vara de que nadie esperaba que le compita, porque todo el mundo tiene que esperar que San Antonio le compita a todos los que supuestamente van a ser sus rivales. No, pero ya le llevaste, digamos, parciales a Jorge Guzmán y le llevas parciales a Barcelona. Pero es que ahí entra que han sido de los mejores. Pero ahí entra la falla de que no te puedes quedar solo en el que casi te gana. Ese es exactamente mi punto. O sea, no puedes quedarte con que sí le competimos a Jorge Guzmán, le competimos a Barcelona. Tu equipo está armado para que ganes esos partidos y no los estás ganando. Entonces, no sé, ¿podríamos esperar cambios en San Antonio? Yo en estas alturas de jugadores ya no. No lo creo, la verdad. Yo por el momento no lo creo. Sobre todo porque en esta semana le compitieron a Barcelona y terminan ganándole a Cuenca, que podría ser un rival directo de media tabla. Y por el momento... Entonces ya estamos hablando de que San Antonio va a luchar media tabla. Yo creo que sí. Ya estamos en la mitad de temporada. Sí, yo también creo que sí. Estamos llegando a la mitad de la temporada regular y yo también creo que va a estar en ese top. Yo creo que sí, porque Barcelona, Importadora, Piratas y creo que le agregaría Jorge Guzmán son los 4 equipos que ya se separaron del resto de la tabla para este punto. Entonces, bueno, ese fue el partido de la jornada 5. Y yo creo que el partido de la semana. Sí, yo también creo que el mejor partido de toda la semana. Podríamos haber previsto en la previa Jorge Guzmán Pirata se veía como el partido de la semana, pero no lo terminó siendo para nada. Esta jornada 5 terminó en Cuenca. Cuenca Basket recibía a Spartans. Trámite. La fecha libre de la semana. Solo fue a firmar el resultado. Entonces, sí. Y bueno, Cuenca... la crítica acá para Spartans, nosotros buscamos que sea una crítica constructiva para que
puedan hacer cambios y ajustes necesarios para que se metan capaz en la segunda mitad de la temporada regular a competir un poco más de cara al play-in. Acá Spartans va a tener, así no gane ningún partido, Spartans va a tener 2 chances para meterse a playoffs. Que no nos parece de la de que hayan mantenido el formato del play-in, porque no es para nada justo para los otros equipos que si Spartans no gana ni un partido, todavía tenga chance de una plaza de y un resbalón que pueda tener el equipo que terminó séptimo. Y de que tengan cualquiera, del 7, 8 o el 9, son los equipos con los que competiría Spartans por una plaza de playoffs. No es justo para ninguno de los 3 que puedas llegar por llegar cansado a ese punto de la temporada. Porque... Y este equipo te puede quitar una plaza en playoffs. Exacto. No tiene sentido y tampoco es justo para el resto de equipos esto de acá. Pero bueno, Cuenca, que Perdomo, Elias Cave y Nigel Jones vienen haciendo una gran temporada. Se viene consolidando ese tridente en Cuenca. Sí. Hay tridente. Hay tridente. Sí. Y en este partido, Elias Cave, 23 puntos, 11 rebotes. Perdomo en este partido, 13 puntos y Nigel Jones, 27 puntos. Vienen haciendo partidos parecidos. Un número colosal de asistencias para Perdomo, 14 asistencias en este partido. Viene siendo igual uno de los líderes en asistencias del... Están los 3 en la tabla de líderes de estadísticas individuales. Martín Perdomo está en segundo, creo que estuvo la semana pasada en la estadística de líderes de asistencias. Elias Gabe está en los puntos y en los rebotes, y Nigel Jones estaba líder de puntos y sigue líder. Y junto a Elias Gabe está mantienen el top 3. Elias Gabe está en el top de puntos y rebotes. Y rebotes, efectivamente. Elias Cave también está tercero en rebotes y en asistencias. Martín Perdomo se mete segundo, pero lo habíamos mencionado. Gabriel Campos es quien ha sacado una diferencia abismal en asistencias y creo que es... Empieza igual a separarse del resto en esa tabla Gabriel Campos, porque ya es muy difícil que alguien lo alcance ese número de asistencias. No lo damos por sentado. Sí, porque falta toda la segunda mitad de la temporada. Falta la segunda mitad de la temporada. Pero con cómo está yendo los partidos. Y los números que viene teniendo el brasileño también. Pero bueno, estábamos... su equipo lo permite. Y estábamos en la conversación de Cuenca Basket, que bueno, los 3 nombres, el tridente que les decimos, los 3 están en el top 3 de estadísticas individuales. Y bueno, les hacía falta esta victoria también. Bastante necesaria al equipo de Constantinos, que se encuentra con una victoria contundente. Y que abriendo la siguiente fecha, la jornada 6, les tocó ir a visitar Machala. Empezó el partido esta fecha con el partido de San Antonio Gold contra Cuenca Basket. Partido bastante interesante. Porque San Antonio venía de tener ese partido interesante y pelearle a Barcelona de visita y Cuenca venía ganando, así que iba a ser en la previa un partido para ponerle un ojito y ver qué puede hacer San Antonio de local. Sobre todo eso, creo que estaba la curiosidad de ver cómo iba a levantar San Antonio después del partido en Guayaquil. Sí, y más que todo, bueno, los dos venían con ese ánimo, creo, de haber venido con esos resultados. Entonces, yo creo que al encontrarse estos dos equipos iba a ser sí o sí de que San Antonio prácticamente daba por sentado esa victoria. Sí. Pero después de todo fue un muy buen partido. Fue un partido peleado para mí, porque termina ganando San Antonio 72-63, pero la mayoría de esta ventaja salió en los últimos minutos del último cuarto. De ahí fue un partido muy peleado y por eso es que no sé qué tantas sensaciones buenas deja igual San Antonio después de este partido. Le di la vuelta a la tortilla de lo que fue el partido de Barcelona. Bueno, sí, acá sí lo supo cerrar, sí. Lo supo cerrar. En esto sí, tenemos que rescatar el partido que hizo Demian Álvarez, que por fin creo que se encontró en este partido, encontró su tiro, llegó a 18 puntos acá y a lanzar a 50% de triples desde el perímetro y en momentos importantes. Sí, fue un gran partido de Demian Álvarez, que ha tenido un inicio difícil de temporada, igual no ha sabido encontrar su juego en el equipo que tiene San Antonio. Es parte igual junto con la labor que hizo Jordan Cárdenas, de nuevo el ecuatoriano, otros 18 puntos, por el cual ganaron, porque sí, este fue un gran partido para San Antonio debajo del aro. Yo sí vi el partido y
lo que hicieron Damonte Dodd y Jordan Cárdenas debajo del aro no lo pudo parar Cuenca en toda la última parte del partido. Fue ahí donde ganaron. 18 puntos y 11 rebotes para el ecuatoriano Jordan Cárdenas, otro doble más para el ecuatoriano, que como lo decíamos, viene haciendo una gran temporada. Y nada, el juego interior fue el responsable de la victoria para el equipo de Machala, que se lleva una victoria importante de local con un rival directo. Otro airecito que le dio al equipo de San Antonio. Sí, y acá igual Cuenca lo pierde un poco por decisiones. A mí no me gustó mucho cómo se manejó ese último cuarto, sobre todo porque dejaron que San Antonio haga rachas de 10-0 sin cortar el juego. Entonces les dieron vida solos, porque era un partido muy peleado. Estaban por 2-3 puntos de ventaja, lo cerraban, lo volvían a abrir, nunca subió de eso. Pero cuando San Antonio se fue a una racha de más de 10 puntos seguidos, ahí sí fue donde el partido ya se cortó completamente. Victoria importante para San Antonio, que vamos a ver cómo sigue el equipo. Que creo que desde la jornada 1 dijimos que San Antonio le va mucho mejor cuando juega debajo del aro que cuando juega en el perímetro. Exactamente, así que mensaje para el coach Emanuel. Sí. Vamos a ver. Y se lleva la victoria, 72-63, San Antonio, y vamos a Santo Domingo, donde Guerreros recibía a Spartans, el equipo que no termina de encontrarse, y Guerreros termina llevándose la victoria con 19 puntos. Contundente también la victoria de Guerreros de local en Santo Domingo. Victoria también refrescante para el equipo de Santo Domingo. Sí, le hacía falta Guerreros que ha competido todos sus partidos. Igual los partidos que ha perdido, los ha competido todos. Nunca han perdido feo, por así decirlo. Y les hacía falta esta victoria y bueno, Spartans no se encuentra para nada en la liga, parece que juega una liga muy aparte, porque del resto creo que los otros 9 equipos están muy competitivos, o sea, la liga está muy competitiva, cuando el resto, los otros 9 equipos, tú sientes que cualquiera podría ganar en cualquier partido, porque compiten, incluso los equipos que no han ganado mucho como Guerreros, Cuenca, incluso te compiten los partidos. Totalmente. Y Spartans no ha competido en ninguno. Y Guerreros, mencionar que aquí en este partido ya hizo su debut el ecuatoriano David Arcila, que ya lo anunció el equipo de Santo Domingo. En Otro el ecuatoriano partido más. de la jornada 5 estuvo en la banca, pero no tuvo minutos. Pero en este partido ya debutó, tuvo 5 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias para el base ecuatoriano, que de cara a lo que mencionábamos antes, es importante que también vaya teniendo estos minutos. Primera vez acá que se separan David Arcila y Abraham Barahona. Siempre habían jugado juntos. Porque suelen venir en paquete los dos. No les alcanzó para llevarse la promo. Hubo rumores de que David Arcila iba a ir a San Antonio Gold y no nos parecía muy raro porque siempre han jugado juntos, siempre van juntos. ¿Arcila vino de otra liga? De Argentina. De Argentina, sí. La Liga de Desarrollo en Argentina. Sí. Pero, ¿por qué será que no sí, llegó con Abraham? Usualmente vienen en paquete. Sí. Pero San Antonio ya tiene la sí, a San Antonio de bases no le hacían falta bases. No se nos hacía raro, no se nos hubiese hecho raro, que lleguen los dos. Claro. Pero tampoco es raro de que no llegue porque ya tiene la plaza de bases totalmente cubierta San Antonio. Y acaba de jugar con Aarón Capurro en Guerreros y bueno, es otro nombre de los ecuatorianos más a la lista de los que están jugando Liga Basket Pro esta temporada y nombres a ver para la convocatoria de agosto. Y de ahí vamos a Guayaquil, al partido en el que pensábamos que iba a tener... Pensábamos que este sí creo que nos olvidábamos de mencionar, pero yo creo que este sí podía, en la previa se veía como el partido de la fecha. Totalmente, 2 equipos invictos llegaban, Barcelona recibía Importador Alvarado, que nos dio una sorpresa. Porque ni compitió acá. Barcelona termina ganándolo con una diferencia abismal, 103-74. Mucha diferencia, creo que es el primer partido con una diferencia así. No, el que le ganó Importadora a Spartans fue igual. Tienes razón. Una diferencia así de puntos. Pero por los rivales sorprende mucho esta diferencia y llega por primera vez a caer el equipo de Gil Russo y nada, destacar muchísimo la labor también del equipo de Barcelona. Sí, de Barcelona. Lo decíamos
Al inicio, después de la primera semana, nos quedaban un poco de dudas porque Barcelona siempre había sido como ese equipo que a veces muestra un poco de destellos y después se ha caído y así. Barcelona ahora, este inicio de temporada, sí no podría ser más perfecto para el equipo de Guayaquil. Totalmente. Acá números muy buenos para sus extranjeros. Fox Brenner con 21 puntos, Brand Boom con 24 y Vinicius Nacimiento, que viene siendo un jugador bastante consistente en la zona pintada en el equipo guayaquileño con 18 puntos y 11 rebotes también. Así que creo que la regularidad de sus extranjeros es lo que le está ayudando muchísimo también al equipo de Barcelona. Este partido de Gabriel Campos solo 5 puntos, pero 11 asistencias, que es donde se destaca. Es casi lo mismo. Sí, porque Barcelona tiene nombres que hacen puntos, tiene muchos nombres que hacen puntos, y lo de Gabriel Campos está en llevarle la pelota a los que hacen puntos. Hacerles llegar el balón a ellos, distribuir el balón, jugar mucho al pick and roll con Vinicius, distribuir el balón y sacar el balón para Fox Brenner o para Boom, que toman tiros perimetrales o tiros de media distancia. Así que Barcelona no puede pedir un mejor inicio. Sí, por el contrario, Importadora, después del gran partido de Mike Poole de 35 puntos, acá se queda corto con solo 4. Vuelve Johu Castillo a tener un gran partido, otro de los ecuatorianos que está teniendo bastante acción en Liga Básquet Pro. A él 17, es otro que se sumaría a los nombres peleando por el MVP nacional. Sí, 17 puntos y 20 puntos de Federico Gobetti. No fue la noche de Importadora para nada. Totalmente. Creo solo que 30. Sí. Andrés Luglic solo con 9 puntos solo también. 37% de tiros de campo y 33% de tiros de 3. Un mal día para Importadora. Y sí, creo que lo mofamos con la predicción de la semana pasada. La anterior semana era una defensa, pero increíble. Era buenísima esa defensa y no sé, en ese partido sí hubieron bastantes descuidos y permitió demasiados lanzamientos. Y bueno, eso se ve reflejado totalmente en la parte baja del juego de Barcelona, que le permitió a su poste encajar bastante. Sí. Y si tenían dudas de Barcelona, esta victoria contundente y quitándole el invicto Importador a uno de los top 3, creo que lo reafirma a Barcelona como un candidato en esta temporada. Sí. Hasta ahora, bueno, queda como el mayor candidato porque es el único invicto que nos queda en la temporada. Ya casi llegamos a la mitad, estamos a 3 fechas. Vamos a ver hasta qué fecha llega Barcelona con el invicto. Vamos a revisar el calendario para ver qué podemos predecir hasta qué jornada va a Barcelona. Contra Leones la próxima. La próxima es contra Leones, que será, la primera gran prueba de Leones después de todos los cambios que hizo el equipo. Juega contra Leones, después juega contra Piratas, que ese es partido difícil también para ellos. Y después, en la jornada 9, que ya es a mitad de temporada, recibe a Spartans. Bueno, vamos a ver, al final vamos a ver un poco de las predicciones y ver si qué predecimos nosotros para Barcelona. Sí, pero de Leones, gran temporada de Barcelona. Y bueno, creo que tiene que ver mucho con los cambios que hicieron en el banquillo, después de que se acabó la temporada pasada. Totalmente. Y hablando de Leones, justamente vamos a Riobamba. Leones recibía a Zamora Jaguars, que era un reto importante para Gastón Fernández. Para los dos, creo yo, porque ya Zamora está buscando encontrarse con Manu Gómez, con este ya equipo. Ahora sí ya tiene su equipo completo y formado. Y Leones, por el otro lado, este era el primer partido de Justin Winston, del nuevo refuerzo, y ya venía ahora sí con días de entrenamiento Seven Woods y Corey Manigault. Totalmente. Acá tengo que mencionar muchísimo el partido que hizo acá Prince. Lo habíamos mencionado que en esta semana se ha venido encontrando un poco más con su equipo y destacando más. Y él fue el factor diferencial junto con Mesías, que está teniendo una temporada increíble también en Leones. Prince con 19 puntos y Eric Mesías con 17 puntos comandaron la ofensiva del equipo de Riobamba. Ahí suma Yasmani Fundora con un juego importante también en la zona pintada, llegando a 19 puntos. Factores diferenciales que fueron los que le permitieron a Leones sacar ventaja
frente a Zamora Jaguars. Porque fue un partido bueno para el equipo de Zamora también. Entonces, sí, entonces tiene mucho mérito cómo Leones lo saca adelante al partido. No había asistencias de Seven Wood, que lo veníamos diciendo contra Jorge Guzmán. Fue de menos a más Leones precisamente por esto, porque Seven Wood lee muy bien lo que necesita sus compañeros. Y acá creo que va a ser una gran labor pasando la pelota para Ty Prince y para sus compañeros, para Mesías, para Fundora y para Manigault. Y fue un partido bastante disputado, fue un partido de ida y vuelta, no fue una supremacía completa de Leones, es un partido bastante disputado. En el primer cuarto Zamora saca una diferencia de 1 punto, en el segundo cuarto Leones le saca una diferencia de 7, empatan en el tercer cuarto y en el último cuarto gana Leones con 1 punto. Entonces el segundo cuarto la diferencia del segundo cuarto fue la que le permitió a Leones llevarse la victoria, pero fue un partido disputado, el marcador es 96-89, son nada más 7 puntos de ventaja. Entonces destacar acá el gran juego que hizo en este partido Manu Gómez con Gil Atencio. Lo veníamos diciendo, se van encontrando estos dos, se va adaptando el panameño Atencio al juego de Manu Gómez muchísimo también, y los números acá pues no mienten. Atencio 26 puntos en este partido, 6 rebotes para él, y bueno, Manu Gómez 21 puntos y 7 asistencias en este partido. No son malos números para los jugadores extranjeros de Zamora, pero pues nada, acá termina llevándose la victoria el equipo local y Gastón Fernández va encontrando, lo veníamos diciendo, ese camino, y esta victoria lo reafirma, le da ese envión anímico a Leones de cara a lo que pueda hacer la siguiente semana ya con sus nuevos jugadores, y vamos a ver qué nos muestre de ahora en adelante con sus nuevos refuerzos también el equipo de Gastón Fernández. Sí, yo bueno, ahí quería aportarte un poco en cuanto a lo de Prince, que si bien su aporte ahora en la ofensiva es bastante bueno, y como dice, ya no está ya no está con la carga nomás Fundora y Mesías, sino que ya está Prince aportando en la ofensiva, y cabe recalcar que en ese partido que sí lo estuve viendo un poco, en la defensa. Prince ayudó bastantísimo en la defensa y yo creo que iba encontrándose él su juego y su rol dentro del equipo. Sí, igual ha sido también un partido para Alejo Montes, 12 puntos. Han aportado casi todos los titulares de Leones. Y Alejo Montes es el primer partido que se llega a encontrar en este partido, de esa forma, 12 puntos para el argentino. 17 puntos de Eric Mesías, 19 para Ty Prince, lo mencionábamos, las 9 asistencias de Seven Woods, igual hasta aportó Justin Winston con 8 puntos y 2 asistencias, 2 rebotes. Entonces Leones va encontrando el camino. Por la otra parte, Zamora no sé qué tan mejor de lo que presentó este partido puede jugar. Lo que decíamos, la localidad Zamora es algo que le va a ayudar muchísimo y que le ayuda muchísimo. Es su fuerte, su fortín, la hinchada siempre empuja y saca al equipo adelante, así que al menos los partidos de locales, yo creo que Zamora son los que tiene que asegurarlos. Los va a asegurar y los va a sacar adelante y los va a llevar a los playoffs. Tiene que asegurar esos partidos. No ha sido el mejor inicio de temporada de Javier Bollo. En este partido solo 3 puntos. Le ha costado bastante a Javi Bollo. Incluso ahora con Manu Gómez, que es un jugador con el que ya se entiende. Ahora sí ya se conoce con él y con Vanegas, que Vanegas también a veces le queda mucho la pelota y distribuye. En este partido también tuvo 7 asistencias, pero le ha costado muchísimo este inicio de temporada a Javier Bollo. Y va a tener que levantar si Zamora va a querer tener lo va a necesitar. Oportunidad para competir después en la segunda parte de la temporada. Zamora lo va a necesitar y vamos a ver el siguiente partido de Zamora, que recibe a Piratas, que es también bastante difícil, es un reto bastante grande. Sí, le toca un reto complicado. Ya no llega invicto Piratas, pero eso no quiere decir que sea menos equipo. Claro, que por el contrario, creo que Piratas, después de haber perdido acá en Loja, va a llegar mucho más motivado que antes el equipo. Vamos a ver si vamos a estar en ese partido. La oportunidad de poder viajar y estar en ese partido. Estamos debatiéndolo todavía. Estamos analizando, y si estamos ahí, ustedes ya lo van a ver en las entrevistas post partido que hagamos. Y la jornada de esta semana cierra en el partido que también en la previa era muy bueno. Piratas venía invicto a Loja y el equipo lojano venía ganando en Riobamba, así que venía con ese envión anímico, y fue un partido, como le hemos dicho al inicio, donde
fue casi perfecto para el equipo lojano, le salía prácticamente todo, un partido brutal de Jalen Johnson, comenzando tirando más del 70% en su primera mitad desde el perímetro, importantísimo el juego de todos sus extranjeros, a casi todos los jugadores de Jorge Guzmán se encontraron, le salió absolutamente todo, salieron con una actitud ganadora que fue lo que también nos dijo Alexander Guerra al final del partido, que notó una diferencia, que salieron con ganas de ganar este partido y se vio totalmente en la duela. Sí, creo que la primera mitad fue muy parecida a cómo se presentaron en Riobamba contra Leones en esa primera mitad. Salieron con todo a arrasar, supieron leer muy bien cuál era el día, de qué jugador era el día, porque Jalen Johnson desde el inicio ya empezó metiendo 2 triples seguidos y la labor era llevar la pelota a él en esa primera mitad. Supieron leer bien eso y lo que diferenció de ese partido contra Leones fue que acá sí Daniel Overa, cada vez que hubo un error, al mínimo error, se cortaba el partido para poder, no le dieron oportunidad a Piratas de remontarlo ni de recuperarse en ninguna parte del partido. Hubo un parcial de 8-0 que le permitió a Leones acortar distancia, ponerse Piratas, ponerse a 12 nada más de distancia, y Daniel Overa enseguida cortó y supo ajustar, y esa fue la máxima esperanza que tuvo en todo el partido Piratas, que no, en cambio, no le entró nada. Sí, estuvo muy bajo en efectividad. Teniendo en cuenta cómo lo que le había pasado en Riobamba y lo que le pasó en Guayaquil, le fue muy bien a Daniel Lovera tratando el partido como si lo fuera perdiendo, porque esa fue la mentalidad que tenía el entrenador en el partido de ayer. Lo sentía como si estuviera abajo en el marcador. Estaban ganando con muchísimo, llegaron a tener 20 puntos de ventaja. Estaban ganando con muchísimo, lo repito. No era el partido, no era un mal partido de Jorge Guzmán, el entrenador lo trataba como si lo fueran perdiendo. A la mínima. Y allá fue en donde le permitió que recorte siempre las rachas positivas de Piratas y no lo dejó respirar ni un segundo al equipo de Ibarra, que, lo decía Gustavo, no se encontró nunca el tiro en este partido. 8 de 37 en el tiro del perímetro nada más, 22% de efectividad, es algo que no es costumbre en el equipo de Piratas y le terminó pasando factura. No se encontraban desde el perímetro los jugadores. Brian Martínez tampoco se terminó encontrando en la zona interior y bueno, ese fue el resultado de una gran labor defensiva del equipo lojano, hay que decirlo también en este partido, una defensa extraordinaria. Alexander Guerra, algo que siempre destacamos de él es su defensa, y acá todos se compaginaron, el quinteto de Jorge Guzmán, los 5 que estaban en cancha tuvieron una labor defensiva muy, muy, muy buena. Sí, en este caso yo creo que los astros se alinearon y todo lo salió Jorge Guzmán. Totalmente. Y por el lado contrario, para Piratas, como dijiste, con esa efectividad, al menos un Drew Box de triples, 1 de 8. Estabas hablando de Wrighton, 3 de 13. O sea, son jugadores que están acostumbrados a tener la bola y lanzarla, y en ese caso no. Todo creo que Piratas lo pierde en el porcentaje de bajo de triples, porque tiró muchísimos triples, tiró más triples que Jorge Guzmán y no metió ni nada de cerca, metió 8 triples de 37, Jorge Guzmán metió 13 de 31. Entonces, la elección de tiro no fue la mejor porque no fue la noche de nadie de Piratas. No le entraban las pelotas a Austin Wrighton. Empezó la primera mitad tirando una cantidad insana de triples, de los cuales metió un par. Ajá, sí es mucho. Confiaban demasiado. Sí es mucho decir que metió 2 en esa primera mitad y tiró un montón de triples. Y ahí gastaron la mayoría de sus posesiones ofensivas. Y nosotros lo mencionábamos en la transmisión de este partido, que no entendemos por qué no modifican su ofensiva, porque cuando lo buscaban a Thiago Matías, al brasileño en la zona interior, se imponía frente a Kadarius Reigns o frente a Manuel Shepard, le funcionaba muchísimo el juego interior, pero... Al mismo Drew Box le fue mejor cuando penetraba al aro, buscar los dobles, cuando buscaba las flotadoras o tiros con tablero. Le fue mucho mejor ahí que tratando de 3 puntos. Igual a Arévalo, al uruguayo, ¿es uruguayo? Sí, el uruguayo. Cada vez que penetró la pintura le fue mucho mejor que lanzar de triples, y ahí creo que es donde se le va el partido a Marcelo Proaño. Y con esto termina la jornada 6, con un muy buen sabor de boca del equipo lojano. Sí, la verdad. Tenía que reponerse. El aficionado se fue muy contento del Coliseo por las sensaciones que dejó este equipo.
y sobre todo quitándole el invicto a Piratas, que venía teniendo 5 jornadas muy buenas, y el equipo lojano nuevamente viene encaminándose a la senda del triunfo con una victoria en Riobamba y una victoria contundente con un rival difícil acá en Loja, y nada, con eso termina la segunda jornada. Sí, Jorge Guzmán tenía un gran reto después de una mala semana. La semana pasada perdió 2 seguidos, perdió las 2 jornadas en Guayaquil, luego perdió contra Importador acá. Tenía un reto importante de recuperarse en Riobamba, que es una cancha que, a pesar de que Leones no tenía el mejor equipo que igual que en las temporadas pasadas, es una cancha en la que le ha costado siempre. Y acá, bueno, recibía uno de los invictos del torneo. Entonces tenía esa labor de recuperarse y creo que esto los va a poner en una muy buena racha teniendo en cuenta de que la próxima semana van a ir a visitar Spartans a la mitad de la semana y el viernes reciben acá a Cuenca Basket. Entonces el calendario se les va facilitando un poco. Y con esa racha positiva que hicieron esta semana van a ir levantando mucho. Totalmente. Un envío anímico importante para el equipo lojano. Esos partidos al menos yo creo que serían buenos para empezar a darle minutos a Carabalí. Sí, por eso creo que sería muy bueno que llegue contra Spartans, porque ese partido le puede servir para agarrar el ritmo que no va a tener todavía. Porque si llega para el miércoles, yo creo que lo van a poner a jugar con muy poco entrenamiento. Totalmente, totalmente. Importantísimo. Pero es un partido que te da para eso, para que lo pongas a que se pruebe con los compañeros. A que se vaya adaptando con sus nuevos compañeros y que lo vayan buscando más en la zona pintada. Y importante tenerle un ojito a Brian Carabalí, lo que va a ser su debut en Liga Básquet Pro en el equipo lojano. Sí, el Jorge Guzmán, como lo decimos, tiene Spartans, Cuenca, luego tiene Guerreros y San Antonio de nuevo en Machala, que ese va a ser su próximo gran reto, creo yo, San Antonio en Machala, sobre todo porque es de visitante. Sobre todo por la visita. Y porque les cuesta un poco a los americanos jugar en el clima caliente, por eso les cuesta también jugar en Guayaquil. Es verdad. Claro, cuando están establecidos en la sierra, luego ir a la costa es terrible para ellos. Les cuesta. Por eso, si ustedes ven los partidos por Basket Pass, van a ver siempre que en las bancas los tienen con aire. Alguien siempre les está... Sí, y es de bastante rotación esos partidos. Alguien siempre los está ventilando, haciéndoles aire, porque les suele costar mucho jugar en la costa, pero sí, ese creo que va a ser el próximo reto de Jorge Guzmán, pero de ahí se le va alivianando el calendario, por lo menos ya para los partidos de ida, hasta la mitad de la temporada. Totalmente. Y con esto concluimos la semana 3 de Liga Básquet Pro y vamos introduciéndonos en nuestro segmento de toda la semana. Ay, vamos redoble entonces, de tambores. Vamos nuevamente a dar el intro al segmento del jugador Jaguares UTPL de la semana. Y en esta semana tenemos casi un claro ganador por los partidos que hizo, por los números que ha conseguido, por lo importante que fue en ambos partidos. Tuvo doble en ambos partidos. Y para darles la pista, fue el jugador que hizo un game winner para darle la victoria a su equipo importantísima en un partido que se fue a 2 tiempos extra. Así que el jugador Jaguares UTPL de la tercera semana es Vinicius Nacimientos Chagas, el brasileño. Vinicius, que tuvo unos números exorbitantes, sobre todo en el partido con San Antonio Gold. Sí, tuvo un partido de 31 puntos y 20 rebotes contra San Antonio Gold, y luego contra Importador Alvarado tuvo un partido de 18 puntos y 11 rebotes. Importantísimo. Sigue líder en la tabla de rebotes. De rebotes, si no estoy mal. totalmente. Sí, de la temporada, y bueno, es el inicio perfecto para Barcelona. También influye mucho para lo que lo hemos escogido, el récord de Barcelona, que es el único que sigue invicto. Y bueno, esos números... Yo creo que ahí el equipo le da para hacer esos números. Totalmente. Sí. Porque, o sea, es gran influencia. Es un equipo que ya tienes consolidado un gran base, entonces sabes que sí o sí te va a llegar la bola. Sí, siempre cuando los pivots se lucen así es porque tienen un base muy asistidor, y los números de Gabriel Campos tampoco mienten en ese aspecto. Ajá. Las asistencias de Gabriel Campos pues repercuten mucho a los puntos que tiene Vinicius, juega muchísimo con él. Han llegado a tener una sincronía los dos brasileños bastante buena en el pick and roll, y Vinicius ha sido muy fuerte, ha tenido un dominio importante en la pintura. Es un jugador que mueve muy bien las piernas debajo, sabe ganar
sabe ganar muy bien los rebotes y rebotes ofensivos para conseguir segundas oportunidades para su equipo. Es el líder en rebotes en lo que va del torneo, 76 rebotes en total, promediando 12.7 rebotes 12 rebotes por partido, sí. Numeritos líder en los box out contra cualquiera que se le imponga en el otro equipo, porque los rebotes los gana a todos. Todos. Importantísimo en el jugador brasileño. Un golazo total de la dirigencia de Barcelona al sumar estos 2 refuerzos brasileños para esta temporada. Y nada, pues, el jugador Jaguares UTPL de la semana 3. Vinicius Nascimento. Sí. Entonces... Ahora sí, predicción. ¿Hasta dónde creen que le llega el invicto a Barcelona? Considerando su calendario. Revisemos revisemos. Esas fechas. Barcelona, Leones en Guayaquil, mantiene el invicto. Yo también sí creo que lo mantiene todavía. Jornada 8 va a visitar a Piratas en Ibarra. Yo creo que ahí llega, Porque... Yo elijo creer. Yo también creo que hasta ahí llega. En Ibarra perderá el invicto. ¿Pablito lo mantiene? No, yo le voy a Barcelona. Por eso, tú mantienes el invicto hasta la jornada. Y para Gustavo y para mí el invicto de Barcelona se acaba en la jornada 8. En la jornada 8 en Ahora Ibarra. siguiendo la jornada 9, Barcelona tiene a Spartans, sigue completamente. Luego visita Cuenca en la jornada 10. Todavía. Mantiene. Mantiene. Después, jornada 11... Sí, recibe a Guerreros, lo mantiene también, creo. O sea, yo te doy las 2 fechas. Y en la jornada 12 viene Aloja. En la jornada 12 viene Aloja. Ese ya no. Para ti llega hasta la jornada 12 el invicto de Barcelona. Es un montón si llega a la jornada 12, ya es casi final de temporada. Sí, yo creo que, bueno, yo estoy casi convencido de que esos 2 partidos que se le avecinan a Barcelona los va a ganar. El de sí, contra Spartans. Spartans y contra Piratas en Ibarra. Bueno, o sea, para Pablito el invicto llega hasta la jornada 12. Para nosotros hasta la jornada 8 nada más. En Ibarra creemos que Barcelona pierde el invicto. Que creo que podría ser lo más lógico, pero ahí yo tengo la sensación de que Barcelona va a perder un partido insólito contra rivales de media tabla. Por eso te digo, los 2 partidos te los doy confirmadísimos. Sí, por ejemplo, el partido en Cuenca contra Cuenca Basket, yo creo que puede ser uno de los que sí. O sea, yo tengo la sensación, porque Barcelona se hace fuerte contra sus rivales directos, lo vimos contra Importadora, pero luego en el partido contra San Antonio lo sufrió. Entonces, yo tengo la sensación de que lo va a perder de manera insólita con algún rival de media tabla, pero voy a mantener lo que dijimos, que es contra Espartas en la jornada 8. Y con esto vamos cerrando el capítulo de esta semana. Lo vamos a mofar a Barcelona y va a terminar perdiendo contra Spartans. Vamos a ver. Vamos a ver si aquí mufamos a Barcelona también, pero para nosotros... Nos van a cancelar de pronósticos si mufamos a Barcelona. Ya dos es mucho ya. Es que Barcelona, no sé, tengo esa sensación de que su juego da para leer otros equipos y poder vencerlos, digamos... Es que su juego da para ganarle a cualquiera. Hemos visto, ya se ha consolidado, pero yo creo que Piratas en Ibarra se hace fuerte en su localía y le puede quitar el invicto. Sí, pero lo que yo te digo también, yo creo que va a ser una derrota insólita con algún rival de media tabla, con Guerreros o Cuenca o San Antonio. El que le tengo miedo es a Guerreros. Esa fecha está... Esa fecha contra Yo tengo Guerreros. La sensación vuelta que contra Cuenca, en Cuenca. Vamos a verlo. Vamos a ver esta próxima semana. Volveremos la próxima semana a ver si Barcelona sigue invicto o si perdió. Con esto vamos cerrando el capítulo de hoy. Agradeciendo. Sí, para leer cómo está la clasificación. En la tabla, Barcelona es líder del campeonato con 12 puntos, 6 partidos ganados, 0 perdidos. Luego están Piratas e Importadora con 11 puntos cada uno, 5 partidos ganados y 1 perdido. Luego está Jorge Guzmán con 10 puntos, 4 partidos ganados y 2 perdidos. Luego están en un empate quíntuple empate. San Antonio Gold, Cuenca Basket, Guerreros, Leones y Zamora, todos con 8 puntos, 2 partidos ganados y 4 perdidos. Y al último de la tabla está Spartans con 6 puntos, 6 partidos perdidos. 0 de 6 Spartans. Así queda la tabla de posiciones. Nos vemos la siguiente semana para ver si nuestros pronósticos ahora sí acertaron. Si no bufamos a Barcelona. ¿Quién de nosotros acertó?
Y nada, nuevamente agradeciendo a las marcas que Sí. se van sumando, a la UTPL por estar y confiar en nosotros, y a ustedes sobre todo por escucharnos, por Sí. seguirnos, por vernos, la gente que nos sigue en las transmisiones, muchísimas gracias también por su sintonía. Sí, Y síguenos igual en Instagram, @tiempofuera.podcast. Le subimos todas las semanas actualizaciones de cómo van los líderes de estadísticas personales, de puntos, de rebotes y asistencias, y también la actualización de la tabla todas las semanas. Y ahí igual les estamos subiendo las entrevistas que hacemos post partido en nuestro Facebook y TikTok también. en todas nuestras redes sociales. Y Tiempo los fuera. seguimos transmitiendo a los partidos de Lo Jorge seguimos Guzmán, transmitiendo, sí, claro. en YouTube y Facebook. Entonces, gracias a las marcas que se han sumado a esto, igual a los medios con los que hemos hecho alianza para llegar a más gente. Y creo que con eso es todo por esta semana. Sí, yo creo que fue una gran semana. Sí. Gran jornada. Unas fechas buenísimas, al menos de unos partidos llamativos, sorpresas que se vieron. Así Ujú. que nos depara Algo bueno, una sí. etapa buena de torneo. Y nos vemos la siguiente semana para hablar si hay más anuncios de cambios. De Que cambios. vamos a Ujú. hacerles un reel para Instagram de cuáles han Recopilando sido todos los nuevos anuncios anuncios. y estos cambios. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Nos vemos el viernes también en la transmisión de Jorge Guzmán versus Cuenca Basket. Y eso. Y nada, nos vemos. Ustedes déjenos en los comentarios hasta dónde creen que llegará el invicto de Barcelona. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Chau.